Surgimiento del Estado moderno. Bueno, se imaginan, pues ya rotundamente se viene el absolutismo abajo con la cuestión de que pues les cortan sus cabecitas, ¿verdad? Por malos gobernantes, en la guillotina, ¿verdad? Que es un aparato que lo inventa un doctor llamado Guillotín y que luego pues también a él padece esa muerte ahí en la guillotina. Bueno, entonces el Estado Nacional, el nacimiento, perdón, del Estado moderno, Estado Nacional e Independiente, es una de las características, ¿sí? Dicen, con el absolutismo surge surge la razón de Estado, ¿no? Que guía los actos de los soberanos, ¿sí? Que lo vamos a comentar rápidamente después de esto. Dice, ya que el absolutismo se enseñorea de los reyes vencedores que se situaron libres de frenos morales y jurídicos y de la acción de la iglesia y de los señores feudales. Los poderes públicos se concentran en la persona del monarca. Bueno, y lógicamente que todos estos pensadores que surgen en el absolutismo, Rousseau, Baudin, Luke, Maquiavelo, ¿no? Que Maquiavelo, viendo a su Italia también desunida, pues hace su obra, sí, que después en aquella época pues fue una ideología que iba en contra de las cuestiones religiosas, pero no, ahí tiene mucho contenido lo de Maquiavelo, ¿sí? Bueno, estamos, a ver, vamos a ver, surgimiento, vamos a ver otra laminita. Bueno, una vez que ya los reyes, el absolutismo decae, pues viene otra serie de pensamientos. Estábamos en el dogmatismo racionalista, si ustedes se fijan, ¿sí? De todos estos pensadores y que los tenemos, si vamos a nuestra primera, en la pantalla, el dogmatismo ingenio del cristianismo, el dogmatismo crítico de la iglesia, el dogmatismo racionalista, la edad moderna, estado moderno, orígenes de las ideologías que vinieron a poner en crisis la teoría política. Bueno, una vez que ay, perdón, permítanme. Una vez en este dogmatismo, pues sí, efectivamente, se vienen dando otra serie, pero bueno, después de mucho tiempo, y tal parece que viene una serie de ideologías que ponen en crisis a la teoría política, ¿sí? Y también se vienen gestando, no así de improviso. Bueno, y estas ideologías son, dice, la ciencia política entra en una etapa de peligro mortal y autodescomposición en razón de las nuevas doctrinas de los pensadores basados únicamente en las transformaciones histórico-sociológicas. Los pensamientos humanos estuvieron privados de todo valor absoluto y universal y solo eran o fueron reflejo de las características peculiares y cambiantes del momento. O sea que según como veían la vida humana, pues le daban también un significado, una explicación,
Y así tenemos al relativismo. Ya nada más les voy a nombrar porque tenemos ya pues un tiempo ya más limitado. El relativismo, ¿sí? El materialismo, el positivismo, el existencialismo y tenemos el existencialismo. Ajá. El existencialismo, y todas estas ideologías viene el socialismo y el socialismo radical del comunismo, ¿sí? Y entonces vemos que estas ideologías pues son dogmáticas porque también la vida humana gira en torno de ellas. Ya ven el comunismo que se impuso, ¿sí? Pero una cosa importante, que la vida económica e intelectual del Estado ahí está presente. El Estado forzosamente necesita de su vida material para poder desarrollarse y poder progresar, ¿sí? La cuestión de los recursos naturales, de la explotación de recursos naturales, del procesamiento, de ello sale la división de clases sociales y hasta teorías, ¿sí? Obrero patronales, bueno, pero también necesita de esa vida intelectual porque la cuestión económica necesita de las ideas de los juristas, de la historia, de la antropología, de la etnología, de la geografía y de todas esas cuestiones intelectuales, ¿sí? Bueno, entonces, estas ideologías tal parece, tenemos allá el socialismo radical, el nacional socialismo en Alemania, el falangismo en España, en Francia también, en Francia, ay, ya se me fue el nombre, en España el fascismo, ¿sí? Entonces, todas esas ideologías, pero, y tal parecía que, bueno, ¿y el estudio del Estado dónde quedó? ¿Sí? Todo esto es dogmático, toda la vida humana gira en torno a estas ideologías y entonces surgen nuevos pensamientos contemporáneos, Jelinek y Hermann Heller, que Hermann Heller dice, el Estado nunca puede sucumbir, se puede renovar, se puede superar a lo mejor las cuestiones de corrupción, etcétera. ¿En base a qué? En base a las constantes, ¿sí? Las constantes son aquellos conceptos, aquellas cuestiones que se nos manifiestan en nuestra realidad, ¿sí? Como es la misma sociedad, estudiando a la sociedad, otra vez se vuelve a renovar, a renacer, a transformar, a reinventar, digo yo, el Estado. Otra vez vuelve su estudio y su investigación en los elementos del Estado. Los elementos del Estado fundamentales y que son constantes, que ahí están y que lógicamente las vamos estudiando y las vamos investigando para sacar verdades absolutas y generales, ¿sí? Para seguir, que siga con vida este fenómeno político del Estado. Esas constantes pueden ser la sociedad, el territorio, que son los elementos del Estado, el poder soberano, el orden jurídico, la personalidad moral y jurídica del Estado y personalidad moral y el bien común, que, bueno, el bien público, ¿sí? Entonces, y además otras constantes, la democracia, ahorita lo que hemos venido refiriendo, ustedes pueden decir, esta constante, la libertad es otra constante, ¿sí? La igualdad, pues otra constante, ¿sí? La democracia. Bueno, entonces con todas estas ideologías que pusieron a la investigación y al estudio del Estado, yo me imagino como que en receso, ¿no? Porque se abocaron a otras filosofías que vinieron a funcionar como autoritarias, como dominantes de la sociedad y que no dieron ningún beneficio, bueno, tal vez en sus inicios, no sé, pero nuestra realidad nos hace ver que fueron autoritarias,
irracionalistas, ¿verdad? Vinieron a destruir muchos derechos humanos fundamentales, garantías. Bueno, dice, con estas corrientes se termina el ciclo de la filosofía moderna. Bueno, por todas estas, ¿cómo habría de tener un desarrollo la ciencia política? ¿Sí? O tener su función de ciencia, si en esta etapa histórica no se admitía que la razón fuese capaz de llegar a verdades absolutas, inmutables y universales. Se dudaba de todo y hasta de la capacidad de la inteligencia. De la inteligencia para conceptualizar o con ello conocer la verdad. El irracionalismo y el relativismo hacen estragos, bueno, no estragos, más bien pues, se suspende un poco el desarrollo de la ciencia política, ¿sí? Todas estas ideologías que luego se puede decir que hasta llegan a ser como especie de mitos, ¿sí? Y son valores, se consideran valores absolutos, como el del Estado comunista, con sus diferentes vertientes en los países, el fascismo italiano, que ya les estaba comentando anteriormente, la raza aria por el nacionalsocialismo. Recuerdan ustedes que Platón empezó con esas ideas de socialismo, pues no socialismo, no, comunismo, ¿no? Pero él nada más decía que era para los gobernantes, para que no tuvieran distracciones, pero sin embargo, pues fueron ideas de comunistas, ¿sí? Bueno, antecedentes. Tenemos, bueno, el nacionalsocialismo alemán, en el que también recuerden ustedes que Carlos Marx, con la cuestión de la relación obrero-patronal, de la división de clases sociales, ¿sí? Hay una cuestión que dice Carlos Marx, que las clases sociales pues siempre han existido, nada más que en el transcurso de la historia se va cambiando de nombre del que domina y el dominado, ¿sí? Entonces, él hace mención en su época, ¿verdad? Está la cuestión del obrero y del patrón, ¿sí? Entonces, hace su teoría acerca de eso, del proletariado, ¿sí? La lucha del proletariado, el manifiesto comunista, ¿sí? Todo eso, bueno, se extiende y luego va a dar hasta Rusia, ¿verdad? El comunismo ruso. Bueno, entonces, todo eso, pero sin embargo, la idea de la libertad ahí siempre está presente, aunque luego por ahí, recuerdan ustedes de los burgueses, el liberalismo burgués, y seguimos con las cuestiones ideológicas basadas, pues, a lo mejor un poco en estos racionalismos, tal vez, ¿verdad? En estas posturas de ideología, ¿no? O también basadas en posturas ideológicas de antes, puede ser hasta de los griegos, ¿sí? De la Edad Media todavía, estos personajes que vimos, con sus ideologías respecto para derrocar a los monarcas, al absolutismo, ¿sí? Y seguimos con el surgimiento ya en este estado contemporáneo, se vislumbran nuevas formas de organización política que tienen su base, lógicamente, en ideologías anteriores, como les decía, pero que también
vienen a surgir por la cuestión de necesidades sociales, y resulta que no ahora incumben a un solo país, a una sola nación, sino al mundo entero, ¿sí? Y estamos adentro de toda una organización política, formaciones políticas internacionales, ¿sí? Bueno, pero les he de referir antes de pasar a eso a Hermann Heller, que ya se los comenté. Hermann Heller es un personaje que tiene una obra acerca de lo que es el Estado, murió sin terminar su obra, pero tiene cosas muy interesantes, porque recuerdan ustedes que les he dicho que cuando tal parece que el Estado va a sucumbir, pero que eso nunca va a poder ser posible, ¿sí? Pero sin embargo, cuando se encuentra en cuestiones de crisis, digamos, ¿sí? Dice Hermann Heller, están ahí las constantes, que ya se las nombré, ¿sí? Que pueden ser los elementos del Estado, ¿sí? Pero también puede ser la democracia, la libertad, puede ser, ¿qué será? Otra constante que está ahí siempre presente, la igualdad, la justicia, la libertad, ¿sí? La división de poderes, y la misma división de poderes, el ejecutivo, el, el legislativo, el judicial, pues todos esos son constantes. La cuestión de gobernadores, que vienen ya desde la denominación de los romanos, ¿sí? Las asambleas. Bueno, o sea que estamos llenos de conceptos referentes a la política, la misma política es una constante, el Estado mismo, ¿sí? Entonces, tenemos mucho material de donde poder retomar el estudio, la investigación, para que siga la evolución de las formas políticas del Estado, ¿sí? Las formas políticas, ¿sí? Ya ustedes verán en sus clases las formas políticas, las formas de Estado y las formas de gobierno. Bueno, las formas de gobierno, pues ya saben ustedes que ya desde los griegos ya manifestaban, ¿verdad? Esas formas de gobierno, las formas de Estado, bueno, pues son las que que en la actualidad, que en el modernismo, que en la contemporaneidad se vinieron dando, ¿sí? La federación, la confederación, ¿sí? Y ahora tenemos formas políticas internacionales como es la Unión de Estados Europeos, tenemos, bueno, la ONU, y que también tiene sus antecedentes. Tenemos a las Incoterms, tan importantes hoy en día para la cuestión mercantil internacional, ¿verdad? Y bueno, y aunado a todo eso, seguimos con las cuestiones ideológicas del neoliberalismo, de la globalización, de las transnacionales, de las multinacionales y de toda, y por decir la Corte Interamericana, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Organización para la cuestión de la Organización Mundial de la Salud. Entonces son formas políticas, ¿sí? Formas políticas que estamos dentro de esas manifestaciones, ¿sí? Políticas, ¿sí? Entonces, y es lo que constituye el Estado contemporáneo. Definir lo que es el Estado contemporáneo, pues sí, sí, más bien entendemos qué es el Estado contemporáneo y cuáles son esas formas políticas de actualidad, ¿sí? Pero definirlo realmente teníamos que hacer uso pues contundentemente hasta de lo económico,
y hoy en nuestros días, pues contundentemente de la salud, ¿verdad? Hemos visto con los problemas de salud que tenemos ahora mundialmente, que estamos atrasados en esa cuestión y que tenemos que tener también esos organismos nacionales e internacionales, pero completamente que se aboquen a sus funciones para la salud del género humano, porque si el género humano sucumbe, pues entonces ya no, ya es una catástrofe, sería una catástrofe tremenda, ¿no? Bueno, y que en civilizaciones antiguas, por decir, en la época de Pericles, se nos habla de una pandemia en el mundo que antes lo consideraban su mundo, ¿no? Y resulta que él puso medidas también muy restringidas, ¿sí? De que no tenía que salir sus ciudadanos, no tenían que salir de sus casas, ¿sí? Bueno, entonces, vemos que Hermann Heller nos habla de esas constantes, dice que Hermann Heller señala, estima la naturaleza humana es la más sustancial de las constantes del proceso histórico sociológico y de la que tiene que partir la ciencia del Estado para elaborar sus teorías y postulados, así como vinculada a la sociedad, a autoridad gobernante también, ¿verdad? Al gobernante, al orden normativo, al poder político, al fin común, al bien común, así como la cultura, las realidades antropológicas, geográfico-climáticas, nacionales, sociales y técnico-económicas, ¿sí? Entonces, y bueno, y las ideas que también pueden ser constantes, el neoliberalismo, todo mundo se queja del neoliberalismo, pero hay que ver su lado positivo, la globalización también, ¿sí? Por ahí hay un autor que dice que la globalización la podemos, pues la podemos, que no se desboque, ¿sí? Por medio de las constituciones, ¿sí? Las constituciones pueden ser un freno para una globalización destructiva, ¿sí? Entonces, tenemos medios para poder seguir que evolucionen esas formas políticas, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión la cuestión constitucional, que es muy importante, es otra constante, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otro punto. Pero miren, les voy a comentar que dentro de esas ideas ya entrado en la contemporaneidad, ¿verdad? Tenemos bueno, Hermann Keller ya les dije, a George Jelinek, sí, que nos habla de esos dos aspectos del Estado, el Estado desde el punto de vista social y el Estado desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Entonces, porque también eso ha sido una cuestión de discusión si es social o si tiene un sentido jurídico el Estado. Y entonces él aboca las dos cosas, ¿sí? Dice, el Estado, en el aspecto social, dice, el Estado es una unidad de asociación dotada originalmente de poder de mando y formada por hombres que viven permanentemente en un territorio, ¿sí? Ese es desde el punto de vista social, ¿sí? Es una asociación de personas, ¿verdad? Una asociación humana, pero una asociación de personas con derechos y obligaciones, ¿sí? Con ese poder de mando, ¿sí? Y por hombres, bueno, ahora diríamos por hombres y mujeres, ¿verdad?
que viven permanentemente en un territorio. Y de los elementos del Estado es eso, que es el Estado, es una sociedad humana establecida en el territorio, en un territorio permanentemente, ¿sí? Dice, y desde el punto de vista jurídico, Jeline nos dice, es una corporación, ¿sí? Entonces aquí, el decir corporación ya nos está hablando de una cuestión institucional, una cuestión reconocida por el derecho y reconocida por toda la sociedad. Entonces dice, es una corporación sujeto de derecho, formada por un pueblo, dotada de poder de mando originario y asentada en un determinado territorio, ¿sí? Entonces, el Estado es institucional porque está regido por el orden jurídico. El orden jurídico le da esa naturaleza también al Estado. Ya lo vimos, su naturaleza del Estado, ¿sí? Su justificación, que lógicamente tiene que estar en valores y principios. El Estado, su justificación y naturaleza, tiene su origen social, su naturaleza entonces es social, ¿sí? Y también el Estado está regulado por el orden jurídico, entonces también pues tiene una personalidad jurídica y como uno de los elementos del Estado, la personalidad moral y jurídica del Estado, ¿sí? Y bueno, ese sería otro tema de explicar, ¿no? Bueno, entonces, tenemos nuestro siguiente punto, que teoría sobre el origen del Estado. Este punto sobre los orígenes del Estado bueno, podemos hasta decir, bueno, pues cuál es su origen, ¿no? Bueno, ya vimos la cuestión de la política, ¿no? Cómo tiene su origen. Ah, pero miren, vamos a dar las características del Estado contemporáneo. Aquí me encontré algunas. Asegurar su propia existencia del Estado, ¿sí? O sea que los estados tienen que asegurar su propia existencia. Bueno, desde la antigüedad, pues los territorios, era su preocupación de los gobernantes y los gobernados, la existencia, ¿verdad?, de su propia organización política, asegurar las libertades personales, que es lo que siempre hemos visto, como la sociedad ha sido su fin, ¿verdad? Esas libertades personales, ¿sí? Asegurar su soberanía. También ya vimos ahorita la soberanía, cómo fue pasando de gobernante a gobernante, ¿no? Los monarcas sobre todo, soberanos, y de ahí es donde empieza a originarse la soberanía, pero ya con una inclinación hacia el pueblo, ¿sí? Nosotros como pueblo, como ciudadanos, somos los que tenemos esa soberanía, ¿sí? Somos los soberanos. Bueno, luego garantizar la convivencia pacífica dentro de su territorio, ¿sí? Pues sí, el Estado tiene que procurar esa convivencia pacífica dentro de su territorio. Sería ilógico que el Estado nos pusiera en división, que pusiera en división a su propio pueblo, que unos y otros fuéramos conflictivos, nos cometiéramos atropellos, ¿sí? Que nos dividieran, no, vernos como contrarios, ¿no? El Estado tiene que garantizar esa convivencia, esa igualdad, esa, igualdad, ahí ya se me fue la palabrita, equidad, ¿sí? Entonces, garantía de las libertades personales de la propiedad. Efectivamente, ya ven que por ahí, ¿quién dijimos? John Locke y Aristóteles decía la propiedad,
derecho fundamental del ser humano, ¿sí? Intocable, ¿sí? Así es que tiene que ser respetada esa libertad personal hacia la propiedad, ¿sí? Y la igualdad ante la ley aquí también como característica, ¿sí? No se van a crear leyes para beneficiar a un particular o a un grupo de personas, ¿no? La ley tiene que proteger a todos por igual. Otra, la realización de los valores individuales y sociales de la persona en el bien público, ¿sí? Pues sí, la realización de valores individuales, ¿sí? Ya vimos en el inicio de esta plática, de allá por los griegos también, y todo, el Estado, las formas políticas deben de estar basadas en valores, en la ética, ¿sí? Tanto de gobernantes como de gobernados tienen que tener esa base ética, esa base moral, ¿sí? De principios, ¿sí? Entonces, en el bien público, pues sí, es lo que busca el Estado, ¿sí? Lograr ese bien público para su pueblo, para sus ciudadanos, para sus habitantes, para su sociedad, el bien público. Y realizándose esto, pues es una democracia. La democracia ahora es como un abanico que se abre y que contiene muchas cosas. Ya no, pues sí, pues ese se dice el poder del pueblo, el gobierno del pueblo. Bueno, está bien. No, pues es que son las elecciones nada más. Bueno, también está bien. Son incluidas, pero la democracia ahora conlleva la seguridad en todo aspecto, las libertades, ¿sí? Que tiene la persona, que tiene el ser humano en cuanto a la educación, a transitar por su territorio nacional, a a laborar en la actividad que mejor le parezca y le convenga. O sea, la democracia son todos esos beneficios que pueden ser para un pueblo, para una sociedad, ¿sí? Y luego otra característica, existencia de la sociedad nacional. Pues sí, sí, efectivamente el Estado tiene forzosamente que asegurar la existencia de la sociedad nacional, por mucho que se vea que el problema este, es grande, la existencia de su sociedad nacional tiene que protegernos de una invasión, ¿sí? De alguna cuestión que vaya en contra de esa misma soberanía nacional, ¿sí? Entonces, territorial también. Bueno, ahora vamos a pasar a los orígenes del Estado. Bueno, pues tenemos, lógicamente, como lo dijimos al inicio de esta plática, la cuestión histórica. La historia es muy importante y para el estudio de toda ciencia, ¿sí? Hay que saber esa historia de esos seres, ya sean materiales como abstractos en el caso del Estado, pero ya dijimos que su abstracción se materializa con las múltiples manifestaciones en nuestra realidad. ¿Sí? Bueno, que nos revela, la historia nos revela todos esos acontecimientos, nos revela todos esos acontecimientos que son importantes. Aquí está, que son importantes para el estudio del Estado, ¿sí? Son muy importantes todos esos acontecimientos, todos esos hechos y actos, ¿verdad? Que se han dado en el transcurso de la historia, que son importantes para fundamentar
esa evolución del Estado y también para fundamentar pues nuevas teorías, nuevos estudios, nuevas investigaciones, a lo mejor nuevas formas de gobierno y formas de Estado en lo futuro, que ya las tenemos ahí, ¿no? Ya las tenemos ahí. Bueno, tenemos desde el punto de vista los orígenes sociológicos. Pues sí, ¿por qué la sociedad ha creado ese mecanismo, ¿verdad? Esa organización, esa sistematización de ordenamiento y organización, ¿sí? Causa, dice perdón, a ver, déjenme ver, sí, el sociológico, bueno, el histórico, que ya dijimos. Ahora fíjense, en el histórico es muy importante saber la historia porque eso, como ya referimos, nos muestra el pasado, pero para conveniencia de nuestro presente y para nuestro futuro, ¿sí? Bueno, tenemos luego las tendencias, bueno, las naturísticas, ético-espirituales, ¿sí? Recuerden ustedes que en toda la cuestión de las ideologías religiosas, pues de ahí nace también el naturalismo, todos esos derechos fundamentales del hombre, ¿sí? Del hombre nace libre, nace con derecho a la vida, nace con derecho a la propiedad, como se dijo, ¿sí? Entonces, y además en esas filosofías religiosas y sobre todo del cristianismo, ¿verdad? Que se dan todas esas virtudes que debe de tener el ser humano para poder convivir y de respeto, ¿sí? Y de respeto y también de responsabilidad, ¿sí? Y principios morales y éticos, ¿verdad? Entonces, por eso dice ético-espirituales, ¿sí? Hermann Heller también nos dice que el hombre es materia y espíritu. Dicen, ay, el espíritu, como que me suena religioso, ¿no? No, así luego los jóvenes piensan, no, pero hay que tratar de significarlo, ¿no? La espiritualidad es algo interior que tiene el ser humano que lo hace que se active, que lo hace que vaya adelante, que lo hace dinámico, que lo hace creativo, que lo hace original, ¿sí? Que lo hace conducirse con verdad, que lo hace conducirse con responsabilidad, con lealtad, ¿sí? Lo que hace conducir al ser humano esa espiritualidad de realizar las cosas como deben de ser, ¿sí? Para no crear conflictos. Entonces, y esas son las mismas características que tiene el Estado, pues si es una creación humana, social, pues también el Estado es espiritual, es ético, ¿sí? Y luego el filosófico, tan importante, el filosófico, porque nos refiere todas esas, la historia filosófica, la historia política filosófica, de todas esas teorías y filosofías, bueno, que ahorita a grandes rasgos, pues nada más vimos esta evolución, sus características, ¿verdad? Pero adentrándonos en cada una de esas etapas históricas, podemos ver la filosofía de grandes personajes y que nos van a ayudar, nos van a apoyar para seguir en el estudio, en la investigación y en la evolución de las formas políticas, ¿sí? Bueno, luego también tenemos el científico, que no lo apunte, pero ese es muy importante, apunten ustedes, ¿sí? El científico, porque como ya lo dije al inicio, ¿sí? El estudioso y el practicante de lo político tiene que tener en mente que el Estado es un objeto, ¿sí? Que científico, ¿sí? Que
debe de ser su estudio, su investigación desde el punto de vista científico, debe de ser objetiva esa investigación, así, reflexiva, analítica, sistemática y metódica, ¿sí? Aquí ya lo van a ver en otro punto de este curso, la teoría del conocimiento y los métodos que tiene el estudio del Estado o la teoría política, ¿sí? Bueno, y tenemos también otros puntos que ya vimos, como la cuestión del contractualismo, que no lo apunté, pero también ya vimos cómo, cómo lo han manejado esos filósofos, esos pensadores. Bueno, tenemos, bueno, es eso. Ahora vamos a pasar al otro punto, la razón de Estado. La razón de Estado, antes, para que sea entendible, les voy a leer esta nota. Dice, el derecho es el orden que envuelve la conducta humana. Aparece como un conjunto de normas de moral social provistas de una sanción política. Estado y derecho son dos productos de la vida social, creadores del orden dentro del cual se sitúan nuestras acciones. Ahora bien, tengamos presente entonces que el derecho sin la fuerza es impotencia. ¿Sí? Si existe un orden jurídico, un orden de normas, ¿no? Así. No, pues sí, esto dice. Bueno, si quiero las cumplo, si no, no. Porque no hay una fuerza que me obligue, ¿sí? A cumplirlas. Entonces, por eso dice, el derecho sin la fuerza es impotencia. Por eso el Estado pues tiene que estar ahí. Es coercitivo el Estado, entonces tiene que estar ahí el pendiente del cumplimiento de ese orden jurídico, ¿sí? Luego dice, fuerza sin el derecho es barbarie. Efectivamente. Acciones del ser humano, de la sociedad, que no están plasmadas en un orden jurídico, pues, ¿qué es? Barbarie, anarquía. Bueno, pero que la anarquía, les he de platicar, esa nació por allá con un clérigo que ahorita no recuerdo el nombre, pero que él decía que el ser humano, bueno, como Sócrates decía, y también como decía Platón, que confiaban en lo bueno del ser humano para que pudiera conducirse. Ese clérigo, que ahorita no recuerdo su nombre, decía, no, el ser humano no necesita de nadie que le ordene, ni de ningún orden jurídico, ¿no? Él solo, porque su naturaleza es para comportarse bien, y él con su raciocinio, su inteligencia, él sabe muy bien lo que es bueno y lo que es y lo que le perjudica, lo que es malo, ¿sí? Así es que pues no. Entonces, pues es, bueno, y decía ese clérigo, decía, el ser humano tiene una característica que va en un camino de santidad, ¿no? Y bueno, pues así decía él, que por eso no necesitaba de ningún orden jurídico ni un mando, ¿no? Pero lógicamente que como todas las ideologías se distorsionan, ¿verdad? Y ahora vemos que no es ese lineamiento bueno del anarquismo que hoy vemos. Hoy es destrucción y no debe de ser así. Bueno, entonces, y tenemos otra fórmula que dice Estado y Derecho. ¿Qué nos da? Pues Estado de Derecho, ¿verdad? Estado de Derecho. Dice, en el Estado de Derecho se significa que en la regulación social se ha desterrado el arbitrio, los apetitos subjetivos, la casualidad, el capricho, la instancia del antojo individual del gobernante. Fíjense. Estado de Derecho significa el imperio de la ley, el principio de la división de poderes, el mantenimiento del régimen de legalidad de la administración,
y el reconocimiento a nivel nacional e internacional de los derechos fundamentales del hombre. Este es de una obra que realizó el maestro Reyes Heroles, ¿sí? Entonces, que hasta le logró que le dieran pues un premio, un reconocimiento. Bueno, entonces ya una vez que yo les referí esto, ¿qué es la razón de Estado? Pues la razón de Estado es cuando, perdonando la redundancia, el Estado, ¿sí? Tiene que consentir, tiene que elegir, ¿sí? Medios para tratar o para salvaguardar a la sociedad, a la soberanía nacional, a la salud, ¿sí? También cuando haya un inminente peligro para el Estado, ¿verdad? Para lo que acabo de nombrar. Entonces, él tiene la facultad para elegir esos medios y dentro de esos medios puede ser la limitación momentánea, temporal de los derechos humanos, ¿sí? O de algunas garantías, ¿sí? Y una vez que se restablece el orden, el equilibrio, que pasa el problema, ¿sí? Otra vez se restablecen, ¿sí? Esa es la razón de Estado. Dice, se refiere al modo de decidir y obrar que un gobernante toma para poder conservar la salud y la de un Estado. La razón de ser y medrar del Estado, su base de conservación y desarrollo, ¿sí? Pero para que el Estado pueda tener esas facultades, tiene que dárselas la propia Constitución y tiene que ser un mecanismo. No va a decir, no, pues sí, ahí lo dice, pues ya lo, no. Tiene que ser un mecanismo político dentro de esa coordinación, organización política, ¿sí? Para que se pueda, el Estado pueda llevar a cabo esas facultades, ¿sí? La razón de Estado desvirtuada se convierte en medio del dogma, como un dogma religioso caprichoso, en razón o en una razón dinástica, de grupo en el poder, de clase o razón de partido. De esta manera se despoja al Estado. Pues sí, cuando algún gobernante que es el representante, ¿no? Entonces, esa facultad la toma para desvirtuar al Estado, pues entonces es un despojo que hace al Estado, ¿no? Un despojo de esa facultad para el bien común, para el bien público, ¿sí? Es un derecho o arbitrio del gobernante para apartarse de la ley o de la moral, ¿sí? No se advierte, en cambio, la imperatividad de la razón de Estado para con el gobernante, subordinación del querer o desear del gobernante a intereses que trascendiéndolos limitan su voluntad. Razón de Estado es la máxima del obrar político, la ley motora del Estado. La razón de Estado, dice el político, lo que tiene que hacer a fin de mantener el Estado sano y robusto. Sí, la razón de Estado dice al político, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser esa razón de Estado? Y cómo el Estado es un organismo cuya fuerza no se mantiene plenamente más que si le es posible desenvolverse y crecer. La razón de Estado indica también los caminos y las metas de este crecimiento. Bueno, o sea, nos olvida aquí pasarle la razón de Estado, ¿sí? Que la razón de Estado hasta la fecha es muy discutida, porque como temporalmente tiene que restringir los derechos
de las personas, ¿verdad? Entonces es muy discutida, ¿sí? Hasta la fecha. Hay unas teorías que no están de acuerdo precisamente porque dicen que es violación de derechos de la persona, y otros que dicen pues que es necesario cuando haya una causa de peligro inminente para el Estado, ¿sí? Y bueno, pues esto ha sido nuestra plática. Espero que a ustedes les sirva como guía para que ustedes sigan en la investigación y en el estudio de todos los puntos que se han tratado en esta unidad 2. En esta unidad 2, y tienen ustedes que seguir, como he dicho, con esa inquietud de ir al fondo de lo que es el Estado, porque en este mundo del Estado vivimos diariamente, ¿sí? Entonces, pues me ha dado mucho gusto estar con ustedes, y ya saben que yo estoy para apoyarlos en, en, en lo que ustedes necesiten respecto del estudio, de la investigación. Estamos los maestros para apoyarlos. Bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta pronto.